Continuando con el programa, estamos tratando sobre el derecho a la libertad religiosa y hoy día nos acompaña el doctor Oscar Díaz, quien es secretario relator del Tribunal Constitucional, con quien vamos a dar un rápido vistazo a las principales sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional. Bienvenido al programa, doctor Díaz. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Qué ocurrencia. Y estamos muy interesados de detallar algunos de los casos que ha conocido el tribunal y me gustaría empezar por uno de ellos, que es el que conocemos como el caso de los crucifijos. ¿Nos podría recordar brevemente en qué consistió este caso? Primero creo yo que es importante situar el momento en que el Tribunal Constitucional expide este fallo, ¿no? Que es marzo de 2011, porque casi simultáneamente otros tribunales se pronunciaron sobre un tema similar, ¿no? Es decir, la presencia del crucifijo en espacios públicos. Y habría que empezar por mencionar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Lauzi contra Italia, en el cual unos padres reclamaban el retiro de los crucifijos de las aulas de la escuela pública a la que asistían sus hijos, por afectar, según decían los padres, la libertad religiosa de ellos y de sus hijos y el derecho a educarlos en las convicciones que los padres eligen para los hijos. Esta pretensión fue rechazada en la jurisdicción interna italiana. Acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Una primera decisión del Tribunal Europeo les dio la razón a los padres, pero luego, en última instancia, la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la pretensión y dijo que no afectaba la libertad religiosa el hecho de que en las escuelas públicas italianas estuviera presente un crucifijo. Pero mientras en las aulas italianas se discutía sobre la presencia de los crucifijos, en el caso peruano era sobre la presencia de estos en las salas y juzgados de las cortes a nivel nacional. Así es. Y ese es el caso que conoce el tribunal situado en este contexto, porque curiosamente se discuten casi paralelamente el caso que usted comenta, el Lauzi, con el caso que conoció el Tribunal Constitucional. También quería mencionar a este respecto lo resuelto también alrededor de marzo de 2011 por el Tribunal Constitucional Austríaco, también en una pretensión similar a de estos padres italianos que pedían el retiro de los crucifijos en las aulas de las escuelas de la escuela pública a la que asistían sus hijos. También fue rechazado por el Tribunal Constitucional Austríaco por entender que no afectaba la libertad religiosa la presencia de este símbolo. Y una situación parecida a la pretensión que se dio aquí en el Perú ocurrió en Italia. Pero el caso no era de un abogado litigante como en el caso peruano, sino de un juez que pedía que se retiraran todos los crucifijos de los despachos judiciales. Entonces, el Poder Judicial italiano le dijo, bueno, si es que le causa algún problema el crucifijo en su despacho, no tenemos ningún problema de retirárselo. Pero este juez dijo, no quiero solamente que me retiren el crucifijo en mi despacho, sino de todos los despachos judiciales. Y esto me lleva a reflexionar, porque usted comentaba de la tradición cristiana que tienen los países como el caso peruano, pero en la sentencia se recoge también un caso curioso recogido de la doctrina comparada, en este caso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la Corte Suprema de aquel país también se pronuncia sobre un caso similar. ¿Usted lo recuerda? Sí, claro, es el caso Marsh versus Chambers de 1983, resuelto por la Corte Suprema Federal norteamericana, donde parte de que alguien reclama que las sesiones de las cámaras legislativas en Estados Unidos se inician con una oración dirigida por un pastor, por un capellán remunerado con fondos públicos. Entonces alguien objetó esta práctica argumentando que iba contra la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que establece pues que el Estado no puede tener o declarar ninguna religión como oficial del Estado. Claro, y estamos hablando de los Estados Unidos, un Estado laico por excelencia, ¿no? Por supuesto. La Corte Suprema norteamericana en este caso resolvió que se trataba de una costumbre secular, de más de 200 años, ¿no? En la cual las sesiones legislativas iniciaban con la oración dirigida por este pastor, ¿bien? Y por tanto ya
ya no propiamente tenía un significado religioso la práctica de abrir las sesiones con esta oración, sino cultural. Así es, dice textualmente la Corte Suprema norteamericana que estaba enraizado en el tejido social. Bien, esta práctica, ¿no? Y por tanto, en modo alguno afectaba la laicidad del Estado proclamada o consagrada en la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Y en ese mismo caso, del caso Crucifijos, también se hace referencia a que en las declaraciones a las que se ven sometidas todas aquellas personas que son interrogadas en procesos penales, se les solía preguntar, una pregunta clásica, ¿qué religión profesaba? Respecto de eso también el demandante interpone un proceso de amparo, es otra pretensión, y el tribunal se pronuncia. ¿Qué dijo el tribunal en aquel sentido? En este caso sí estima la demanda, o sea, la declara fundada, porque lo que reprueba el Tribunal Constitucional o lo que censura es la práctica judicial en la que la pregunta es como parte de las generales de ley, ¿no? O sea, al mismo tiempo que una persona se le pregunta su edad, su estado civil, su domicilio, se le preguntaba su religión. O mejor dicho, si se diera una pregunta en ese contexto, simplemente entendiendo como unas generales de ley, eso podría resultar afectando la libertad religiosa, ¿no? ¿Y exactamente en qué medida afectaría la libertad religiosa, si me preguntan? En la medida en que, bueno, también en que es verdad que la persona tiene el derecho a no responder. Es más, hay un derecho fundamental expresamente reconocido así en la Constitución, que es el derecho a no declarar sobre la propia religión. Pero el Tribunal Constitucional va más allá, ¿no? Porque dice, aun cuando existe ese derecho a no responder sobre la religión, la sola pregunta puede resultar afectando a la libertad religiosa porque detrás podría encontrarse algún tipo de discriminación. Por ejemplo, si es que por no profesar determinada religión ya eso le mueve al juez a la convicción de que podría estar involucrado o podría tener determinadas prácticas delictivas una persona, ¿no? Entonces, para evitar esos riesgos, el Tribunal Constitucional dice la pregunta no se puede formular de manera general, es decir, en todos los casos, salvo, por supuesto, que el caso lo justifique, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un homicidio a un representante de alguna confesión religiosa, ¿no? Qué sé yo, pues un sacerdote católico, un pastor evangélico, un rabino judío, ¿no? Entonces, a lo mejor pues, a las personas que pueden estar involucradas en este crimen, podría ser relevante preguntarle la religión, porque eventualmente podría haberse tratado de un crimen pues, por motivos religiosos, ¿no? Pero entonces habría que ir más bien al caso concreto, pero no tener esta pregunta como una generalidad. Y resulta también interesante mencionar que luego de esta sentencia y lo que se dispone sobre el tema de la pregunta de la religión, el Poder Judicial emitió una directiva que se ocupaba del asunto para decir pues que no era dable que en todos los casos se cumplió con ejecutar la esta pregunta. Muchas gracias, doctor Díaz, por su participación en el programa, y ahora nos vamos a la siguiente secuencia con las frases principales. La Iglesia tal vez haría bien en pensar de qué manera es posible honrar también a las minorías. Hay un derecho fundamental expresamente reconocido en la Constitución, que es el derecho a no declarar sobre la propia religión. Llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado, y en el marco de este programa de libertad religiosa quisiera hacer uso un poquito de esa libertad para hacerles llegar a ustedes un saludo muy cordial y muy fraterno de Navidad y de esta institución que trabaja para ustedes, el Tribunal Constitucional, del equipo de Tus Derechos y por supuesto de TV Perú, mucho más que ver. ¡Feliz Navidad!